27 de abril de 1945. Calvo, desesperado por comida y en los huesos. Un hombre torturado, testigo en carne propia de los mayores horrores que la humanidad ha producido, fue finalmente liberado de su calvario. El terror que había vivido, si bien no acabó con él, sí lo hizo con sus padres y con su esposa, la cual estaba embarazada. Viktor Frankl, uno de los mayores referentes de su campo en el siglo XX, distinguido en multitud de ocasiones y autor de más de 20 libros, vivió un infierno como pocos han experimentado. Como una persona tan profundamente torturada que lo perdió todo, sobreviviente de la guerra más devastadora que la humanidad ha presenciado, pudo no solo recomponerse, sino que construir una reconocida carrera y con su trabajo inspirar a millones de personas hasta el día de hoy. Frankl convirtió su sufrimiento en un sentido de vida. Buscó comprender su valor en la construcción de la identidad y en la actitud ante la adversidad. En su libro, El hombre en búsqueda de sentido, Frankl nos muestra los campos de concentración desde dentro y establece una tesis de cómo transitar el sufrimiento de manera que encontremos nuestro propósito a través del trabajo, el amor al prójimo y la resiliencia. En 1946, el mundo conocería la naturaleza humana en el ambiente más extremo a través del testimonio de Frankl. En su libro, cuenta que en el campo uno podía ver a personas que compartían su escasa ración de pan con otros, mientras que otros delataban a su pueblo por una ventaja mínima. Habló sobre cómo la actitud interior hacía la diferencia entre quienes vivían y quienes no. Cómo los que tenían algo por lo que vivir sobrevivían. A 8.700 kilómetros de distancia, el pueblo sudafricano vivía en tensión, impedido de oportunidades y en medio de protestas y represión. Nelson Mandela decidió su rumbo desde su adolescencia. Tenía un profundo sentido de la justicia, el cual lo llevó a luchar contra la opresión de su pueblo. Su creciente popularidad como líder revolucionario, junto a sus vínculos con el Congreso Nacional Africano y el Partido Comunista, organizaciones involucradas en actos que, según algunos, rozaban el terrorismo en un contexto de inminente guerra civil, provocaron su detención en múltiples ocasiones. Tras enlazar su persona a un plan oculto del CNA de comenzar una guerra de guerrillas, fue arrestado y permaneció en prisión durante 27 años. Aislado, en horribles condiciones y condenado a trabajos forzados, decidió no darse por vencido, llegando incluso a hacer huelga de hambre en la prisión para mejorar las condiciones de su encierro. Nelson Mandela tenía ideales claros y una meta que rozaba lo imposible. Su éxito, y no hablo solo del personal, sino del impacto que transformó a millones de personas y dejó un legado para la posteridad, le costó mucho más que esfuerzo. Pero gracias a su labor, se salvaron miles y hasta millones de vidas desde ese momento, gracias a haber puesto fin al racismo en Sudáfrica. Se convirtió en presidente de su partido, luego en el presidente de su país, y pasaría a la historia como una figura que luchó por la justicia y la libertad. La redención suena como un concepto tan ejemplar y heroico, pero ¿por qué hacer algo así? Frankl tenía todo el derecho de gritar al cielo e increpar a Dios por lo que le había pasado, y Mandela podría haber evitado la cárcel si hubiera querido. Entonces cabe la pregunta: ¿cuál es la alternativa al dolor? Por desesperanzador que suene, la alternativa al dolor es el dolor. Durante una época de mi vida, cuando estaba en Chile, viví en un barrio que hacía visible el sufrimiento de un sector de la sociedad en forma de drogadicción, alcoholismo y pobreza. Una crisis
de personas en situación de calle escapando de su pasado y su dolor. Todas lidiaban con adicciones. Algunas habían estado en prisión y todas habían sido abandonadas por su familia y vivían en la calle. Esta es la manifestación extrema de una decisión: escapar. La irresponsabilidad, muchas veces nacida de un dolor no resuelto, es un profundo pecado y conduce directamente al infierno. Con cada billete gastado, el diablo en persona le daba la mano a esta gente para quitarle su dolor. Pero, ¿a qué costo? Si bien sería fácil decirlo, no todos estos problemas surgen del escape. La situación de estas personas es sumamente compleja y está compuesta de muchísimos factores. Pero sí, se puede destacar que en este caso particular no carecen de ayuda. No solo de la gente en la calle, sino de organizaciones sin fines de lucro, como también organismos estatales. ¿Es suficiente? No, necesariamente. Pero han habido casos de personas que han logrado vencer la pobreza extrema. Gente que normalmente estuvo en prisión, se lograron reintegrar en la sociedad y empezaron a trabajar en lo que podían, con las herramientas que habían podido adquirir. Con el tiempo, llegué incluso a conocer personas que habían transformado la historia de su lucha en su propósito de vida: ayudar a otros que aún habitaban en el infierno del que ellos habían logrado salir. Esto revela un paralelismo fundamental. Hay quienes buscan salvarse a sí mismos, quienes no lo intentan, y un tercer tipo aún más extraordinario, quienes eligen ayudar a otros a partir del sufrimiento que han vivido. ¿Qué tipo de persona es cada uno de nosotros? No estar en la calle no significa estar libre de sufrimiento. Todos cargamos con una cruz y cada uno lo hace como puede. Entonces, ¿qué dolor es peor? ¿El de evitar responsabilizarse del sufrimiento o el de enfrentarlo con todas sus consecuencias? ¿Y por qué la gente elige el camino que elige? Esto último no hace falta imaginarlo. La gestión del dolor es una tarea que a veces es prácticamente imposible. ¿Cómo gestiona una madre el dolor de perder un hijo? ¿Cómo se redime a alguien a quien la vida la ha pisoteado desde sus inicios? Alguien que nació en la calle y vivió toda su vida en un ambiente de delincuencia y abuso. ¿Cómo puede salir a flote? No es raro que haya gente que habite el inframundo por el resto de sus días. Tal vez nunca han conocido otro camino. No hay nada más real que el dolor. Una molestia se puede ignorar. Una incomodidad se puede ahogar y si no se verbaliza, virtualmente ni existe. Se puede hacer esto hasta el punto de no estar seguro de si tal cosa realmente ocurrió o fue apenas un pensamiento fugaz. El dolor no ofrece una solución tan fácil. Es capaz de interrumpir cualquier pensamiento o acción, de llevarnos a la desesperación por nuestra necesidad de apagarlo, y ese también es su propósito. La desesperación que el dolor nos causa nos obliga a movernos, a actuar sin importar lo que sea. Un ejemplo aplicable es el de los cangrejos. Estos tienen una estructura blanda debajo de sus caparazones. Mientras el cangrejo crece, su caparazón le acompaña, pero llega un momento en el que el cuerpo sigue creciendo y la coraza ya no. ¿Qué hace entonces? La única protección que ha tenido toda su vida comienza a asfixiarlo, a impedirle seguir avanzando. El cangrejo podría vender su alma con tal de no abandonar nunca su caparazón, dependiendo de su nuevo amo para anestesiar la incomodidad, pero habría cedido su soberanía y jamás alcanzaría su potencial. En ese momento, tiene que moverse. Debe explorar el fondo marino en búsqueda de una nueva estructura que le brinde protección. A veces se encuentra conchas abandonadas, a veces trozos de coral o incluso una lata de cerveza. No importa si el nuevo caparazón es ideal o no,
Lo importante es que se mueve. ¿Pero hacia dónde? La desesperación mueve, pero mal dirigida cava el hoyo más profundo. Se puede vender el alma para quedarse donde uno está o para huir sin rumbo, porque cuando se habita el abismo el tiempo suficiente, todo se vuelve moneda de cambio. Pero es una ilusión. El Hades es el nombre que le daban los griegos al lugar triste y desolado donde iban todas las almas después de morir. ¿Cómo se puede sacar el alma del Hades dando la propia alma para salir? Es una paradoja. Entonces, ¿cómo salir? Los mitos e historias más conocidos de la antigüedad nos dan una pista de cómo se debía lidiar con los males del mundo. En ellos encontramos dioses con vicios, amoríos y luchas, personajes que crean arquetipos de donde nacen posteriormente las historias que nos encantan y que encontramos en libros y películas. Heracles, Odiseo o Inanna son personajes con una misión. Todos ellos bajaron al Hades o al inframundo, al punto más bajo. Casi quedan atrapados o mueren, pero finalmente escapan del infierno con nuevas herramientas, conocimientos o habilidades que les permiten cumplir su misión. Esta es la estructura que late en el corazón de historias como Harry Potter, Avengers o Star Wars. Nos encantan estas historias porque resuenan con algo antiguo dentro de nosotros. Porque, de alguna forma, nuestra cultura intuye que en el abismo se esconde la fuerza que necesitamos para cazar al dragón o para vencer al villano. Para empezar nuestro viaje, Génesis nos ofrece un pasaje fundamental. Incluso en el paraíso, el ser humano está incompleto. En ese jardín perfecto no había propósito. Adán terminó de contar a todas las criaturas y algo dentro de él seguía vacío. Eva comió del fruto no por malicia, sino por deseo, porque el alma humana no soporta un mundo sin propósito. No basta con el resultado, necesitamos una dirección, una misión, pero no cualquier objetivo. Ya sabemos a dónde conducen esas ambiciones vacías. Debe ser el más alto, el más noble, porque el hombre necesita ser el héroe de su propia historia. No estamos solos en esta búsqueda. La promesa de propósito ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. La Biblia tiene otro pasaje sobre eso. En este pasaje se le promete al hombre un propósito esperanzador que pavimenta un futuro y ofrece esperanza. El propósito es la salvación de la humanidad. El caos siempre va a estar, pero depende de cada uno enfrentar la vida de una forma que tenga sentido. La luz que se filtra entre las ramas nos muestra que hay una salida, pero en plena tormenta, la búsqueda de esa luz nos va a extraviar. El primer paso no es apuntar hacia la luz. El primer paso es salir del bosque. Cuando las aguas están calmas, es que podemos ver el fondo. Y en el fondo está lo que buscamos. Soltando lo que no está en nuestro control, asumiendo lo que no podemos cambiar y apuntando hacia arriba, podemos dar con aquello que consideramos que vinimos a hacer a este mundo. Eso fue lo que hizo Franklin, lo que hizo Mandela, lo que hacen los sobrevivientes del abuso, la adicción y la desesperación, porque no se trata solo de sobrevivir. Se trata de regresar del infierno con algo entre las manos, algo que ilumine el camino no solo para uno, sino para los que están en la oscuridad. Esa es la redención. El propósito del dolor no es quebrarnos, sino fortalecernos, y dentro de nuestras capacidades, nuestro deber es aceptarlo no para borrarlo, sino para transformarlo y usarlo como vehículo
Porque la alternativa a la redención es ser una víctima de las circunstancias. Frankl no tenía escapatoria salvo la muerte, al igual que Mandela. Pero Frankl no escribió porque olvidó Auschwitz, sino porque sobrevivió. Mandela no luchó a pesar de su prisión, sino desde ella. Cada día de encierro fue una cincelada en la madera de su carácter. La cruz que cargaron fue tallada por ellos mismos y al cargarla, transformaron el mundo y se salvaron del abismo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Escarbarás hacia la luz o vivirás en la oscuridad? Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte. Espero ver tu opinión en la caja de comentarios.